presentaciones del módulo de endocrinología. Esto se escapa un poco de lo que veníamos hablando desde el punto de vista de glucosa, implicaciones de diabetes específicamente. Ya los tres mensajes que quiero que se den para la casa son que la fisiopatología de la cetoacidosis alcohólica se basa principalmente en que hay un déficit de NAD oxidado en relación a NAD reducido, o sea, hay menos NAD más que NADH, que lo importante es que es un diagnóstico de descarte, por lo que tenemos que tener un enfrentamiento estructurado, no nos podemos tirar de cabeza a pensar que el diagnóstico que tiene el paciente es una cetoacidosis alcohólica. Y en último lugar, el tratamiento es simple, como la fisiopatología general, más o menos, que es suspender el alcohol, darle agua al paciente y darle azúcar al paciente. Lo primero, se caracteriza porque es una patología de usuarios crónicos de alcohol que suspenden de manera brusca su consumo. No es frecuente, no es habitual que se presenten los pacientes alcohólicos que suspenden bruscamente el consumo, pero sí tiene una mortalidad asociada. La gracia que tiene es que como el tratamiento es simple, podemos disminuir esa mortalidad si es que sabemos reconocerla y la sabemos enfrentar. La fisiopatología como general es simple, que es una caña ultra mala. Ya tomamos tanto copete que no podemos comer y no podemos hidratarnos. El alcohol no nos aporta mucho tampoco por ese lado porque nos irrita la mucosa gástrica, vomitamos, nos da pancreatitis, nos da gastritis y además estimula la diuresis, entonces seguimos perdiendo agua y seguimos siendo incapaces de hidratarnos. Pero ya a nivel celular es un poquito más compleja, pero tampoco es tan difícil, pero se basa todo en que entendamos esta parte de la presentación, que hay una disminución de los depósitos de NAD oxidado, NADH, en segundo lugar que hay una disminución de los depósitos de glucógeno en el paciente, y en tercer lugar que hay formación de cuerpos cetónicos y hay lipólisis. ¿Qué pasa? El paciente no come. No come porque dijimos que el copete, él piensa que tiene algún valor calórico y además no te deja comer porque uno se siente mal cuando está tomando. Hay una caída de las reservas de glucógeno en el paciente y por ese lado hay una activación de hormonas contrarreguladoras, al igual como dijo Carvajal, se activa cortisol, hormona de crecimiento, catecolamina, lo que lleva a un episodio de lipólisis, hay formación de cuerpos cetónicos y una estimulación, una preferencia más que estimulación sobre el metabolismo anaeróbico sobre el aeróbico. Y aquí viene la parte que es importante, y al final el metabolismo propio, si uno se toma un tequila, un vodka, lo que sea, el metabolismo del etanol es siempre el mismo y va usando alcohol deshidrogenasa para pasar a acetaldehído, aldehído deshidrogenasa para pasar a cetoacetato y de ahí para pasar a acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A es el centro de todo lo metabólico generador de energía que tenemos nosotros, que es uno de los puntos importantes que vamos a destacar. Pero algo que tienen que fijarse bien es que en cada uno de estos procesos se utiliza NAD y se reduce a NADH. Entonces cada vez que estamos teniendo mucho etanol a este lado, estamos perdiendo NAD y acumulando NADH. Entonces lo importante es que a medida que avanzamos y metabolizamos el etanol, tenemos un déficit de NAD en relación a NAD reducido y además el producto final de la metabolización del etanol es acetil-CoA. Y aquí tenemos que tener un mapa como conceptual respecto a cómo funciona el metabolismo y la generación de energía en el cuerpo. En el centro está el acetil-CoA. El acetil-CoA puede venir por lipólisis o por degeneración del alcohol, se puede formar acetil-CoA. Por otro lado viene el piruvato. El piruvato, la gracia que tiene, la magia del piruvato, lo importante que es conocerlo, es el punto de conexión entre el metabolismo anaeróbico y el metabolismo aeróbico. O sea, viene del láctico. El láctico puede pasar a piruvato y el piruvato pasar a acetilcoenzima A. Y otra fuente de piruvato es la degradación de glucosa o la degradación de aminoácidos. ¿Qué importancia tiene el acetil-CoA? Que es la forma que uno entra al ciclo de Krebs a través del metabolismo aeróbico. ¿Ya? Y otra cosa que hace el acetil-CoA en caso de que no pueda entrar al ciclo de Krebs es formar cuerpo cetónico. Y ahí se junta todo el tema del cuerpo cetónico, el metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico. ¿Y a dónde entra aquí el NAD? Aquí. El NAD es necesario para que el láctico pase a piruvato. Y al mismo tiempo, el NAD es necesario para que el beta-hidroxibutirato pase a cetoacetato y poder entrar nuevamente al ciclo de Krebs. Y aquí como dato rosa, la gracia de la tiamina y por lo que hay que darle tiamina a estos pacientes es porque el piruvato no puede pasar a acetil-CoA si es que no hay tiamina y hay déficit de tiamina. Entonces, volviendo a esto, si hay un equilibrio entre NAD y NADH, con los requerimientos fisiológicos, el láctico y el piruvato se van a mover según los requerimientos que tenga el paciente. Y al mismo tiempo el beta-hidroxibutirato en relación al cetoacetato. Pero, en este caso, tenemos un déficit de NAD. Entonces hay un aumento del láctico y hay un aumento del beta-hidroxibutirato.
significa que predomina el metabolismo aeróbico, acumulamos el láctico, acidosis, y predomina el beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato, como lo vamos a ver un poquito más adelante, no se puede pasar a acetilcoenzima A, se acumula, porque el acetocetato es el que puede pasar a acetilcoenzima A. Entonces, independiente de que nosotros empecemos a reanimar al paciente, si tenemos un déficit de NAD, va a mantenerse el beta-hidroxibutirato y va a mantenerse por este lado el láctico acumulado, porque no lo podemos pasar a piruvato y meterlo al ciclo de Krebs. Entonces, independiente de que tengamos energía en forma de láctico o en forma de cuerpos cetónicos, no puede entrar al ciclo de Krebs para generar energía a través del metabolismo aeróbico. Entonces, la fisiopatología que tiene es que hay un déficit de NAD. El déficit de NAD se asocia a un aumento del láctico y un aumento del beta-hidroxibutirato. En segundo lugar, la clínica. La clínica de estos pacientes es un compromiso de conciencia cualitativo, síntomas gastrointestinales severos, náuseas, vómitos y un consumo de alcohol que puede ser crónico como no tan crónico, pero hay una suspensión del consumo. También, esa es la clínica, no es más complejo que eso, un compromiso de conciencia con síntomas gastrointestinales. Desde el punto de vista del laboratorio, hay que fijarse en las sales principalmente porque hay una pérdida por osmosis y por diuresis osmótica. Hipomagnesemia, hipocalemia, hipofosfemia. Aquí vamos a verlas después en el tratamiento, que hay que tenerlas en mente porque hay que corregirlas porque van a tener alguna alteración desde el punto de vista del manejo del paciente. Desde el punto de vista ácido-base, hay una acidosis metabólica con un anion-gap aumentado. ¿Ya? Principalmente secundario al beta-hidroxibutirato y no tanto al láctico. El láctico no se le eleva tanto el anion-gap en estos pacientes. Una cosa importante, si uno parte el tratamiento de estos pacientes, uno debería ver un quiebre en la acidosis con anion-gap elevado unas 2-6 horas en estos pacientes. Debería haber un quiebre, una mejoría de la clínica. Si es que no hay una mejoría, hay que pensar en otros diagnósticos. Y para eso está la mnemotecnia CAT-MAT-PALS, que es la que te orienta hacia otras distintas causas de cetoacidosis, o sea, de una acidosis metabólica con anion-gap aumentado. Cianuro, aspirina, tolbueno, metformina, uremia. Ahí pueden seguir desarrollando, pero son distintas causas que uno tiene que pensar en caso que esto no corrija, porque esta patología debería corregir de manera rápida las primeras horas de estar al tratamiento. Pero el problema grave que tenemos con esta patología puntualmente es que lo que nos llega a la urgencia es esto: es un alcohólico comprometido de conciencia que viene vomitado entero. Y ahí es donde queda la cagada, porque uno no se puede tirar de cabeza y decir, no, tenés cetoacidosis alcohólica, tranquilo perro. Está todo bajo control, agua, azúcar y nada más. Porque hay un montón de diagnósticos que pueden ser concomitantes o que pueden ser alternativos. Cetoacidosis alcohólica, uremia, esté sangrando por algún lado, polisemia, TEX, abstinencia, consumo de otro alcohol, etilenglicol, metanol, isopropanolol. Y al final lo que nos queda es esto, un enredo de cable en que no sabemos qué hacer con el paciente porque la cantidad de diagnósticos que tenemos es muy amplia. Pero eso, al lograr esto, para tratar de encasillarlo y ordenarlo, es que tenemos que enfrentarlo como médicos de urgencia y es lo que nos formamos para hacer nosotros. Una buena evaluación primaria y el mantra: monitor, oxígeno, vías venosas periféricas, hacer un hemoglucotemia, un electrocardiograma, un láctico, unos gases. Enfrentándolos de esta manera vamos a proteger vía aérea, no se nos van a pasar trauma, no se nos va a pasar una hipolicemia, no se nos va a pasar una arritmia que esté teniendo el paciente secundaria a las alteraciones electrolíticas que le puede dar esta misma patología. Y en segundo lugar, el enfrentamiento que tenemos respecto al compromiso de conciencia. Trauma versus no trauma, tomamos un TAC de cerebro, hay que involucrar en neurocirugía, el paciente focaliza o no focaliza, tenemos que meter al neurólogo, tal mental de trombolisis, y ahí entra lo metabólico, y recién en lo metabólico empezamos a pensar que quizás tuviese una cetoacidosis alcohólica el paciente y esa fuese la causa, pero no podemos entrar pensando que ese es el diagnóstico. Por eso es un diagnóstico de descarte. El enfrentamiento tiene que ser estructurado a estos pacientes y hacer lo que siempre hacemos: una buena evaluación primaria, el mantra que tenemos todos en la cabeza respecto a cómo enfrentar a estos pacientes, y un enfrentamiento con compromiso de conciencia. ¿Hay trauma? ¿No hay trauma? ¿Focaliza o no focaliza? Si la respuesta a todo eso es no, empezar a pensar en causas metabólicas. Y en último lugar, el tratamiento. Acordarse que la fisiopatología no era difícil. Tomas mucho, no puedes comer, no puedes tomar agua, tienes un pedazo de caña. Entonces el paciente siente como el asco. ¿Cuál es la respuesta a esto? No tomar. ¿Ya? No darle más alcohol al paciente. Si el paciente tiene vía oral y la tolera, tiene tolerancia oral, no vomita, protege vía aérea, uno puede tratar de alimentarlos por vía oral, no hay problema con eso. Y en último lugar, viene la hidratación y la glucosa.
Ya, ¿qué logramos con esto? Aumentar los niveles de insulina circulante, cortamos la lipólisis, cortamos la producción de cuerpos cetónicos, podemos llevar el NAC oxidado, o sea, el NAC reducido nuevamente a NAC oxidado, que eso requiere ATP. Cortamos en sí la fisiopatología que hay detrás, reponemos repósitos de glucógeno y mejoramos el NAC. La receta de cocina es esta. Actualmente estos pacientes están deficientes de volumen, una parte con una carga de una solución balanceada, un Riegel lactato 1 litro, asociado a glucosa, y después una BIC, ya sea de mantención de glucosa, además de reponer el volumen según nuestra evaluación clínica, como vaya avanzando el paciente, controlando electrolitos, controlando gases, sabiendo que la respuesta debería ser relativamente rápida en las primeras horas. Respecto a la alteración de electrolitos plasmáticos, la hipomagnesemia es lo clásico. Si no reponemos hipomagnesemia, el potasio no se va a reponer porque la eliminación renal de potasio se va a mantener. La hipocalemia hay que reponerla porque, al igual que la cetoacidosis diabética, si yo le doy insulina a un paciente, o sea, si le doy glucosa a un paciente, va a aumentar la insulina y existe riesgo de que no haya hipocalemia. Entonces, estos pacientes tenemos que corregir la hipocalemia y asociarle potasio a las soluciones que le estemos dando al paciente, si es que el paciente está hipocalémico. Y por último, la hipofosfemia. La hipofosfemia, en verdad, los valores relevantes son menores a 1, y en ese caso hay que corregirla porque se asocia, o sea, es necesaria a nivel mitocondrial para el uso de glucosa. Entonces, fósforo menor a 1, es necesario reponerlo. Pero el mensaje para mí más importante que se lleven para la casa es que no se nos vayan a pasar los diagnósticos alternativos, que no se nos pase una hipoglicemia, una hemorragia digestiva alta, una HCA, una hemorragia intracerebral por pensar que sabemos cetoacidosis alcohólica, por eso mantener un tratamiento estructurado. Y el tratamiento es no agua, azúcar, o sea, perdón, no alcohol, dar harta agua, dar azúcar, sí, no tomar. Y estos eran los 3 mensajes: la fisiopatología, poco nada, disminución de nada, un diagnóstico de descarte, y que el tratamiento se basa en no dar más alcohol, hidratar al paciente y dar azúcar. Eso, muchas gracias.